Los heleles o huevos son rellenos muchas veces para realizar malas artes, utilizando pimienta de Guinea, pimienta criolla, pimienta china, echando en toto en finda, tierra de cementerio, alfileres y sobre todo invocando a Indokin, al dios de las malas artes. Estos heleles pueden ser rellenos de esta manera que usted lo está viendo, surten mucho efecto porque van a estar preparados directamente a la persona o al enemigo que tenemos nosotros. Estos heleles, como hemos dicho, son preparados, queman el nombre de la persona, se le echa pimienta de Guinea, pimienta criolla, pimienta china y en toto en finda, tierra de cementerio, muchas veces el palero va a buscar la tierra de las cuatro esquinas de donde vive esta persona y así va a ir rellenando estos heleles al cual estamos viendo. Anteriormente se le prendió fula o pólvora y se cerró en un círculo donde no pueda salir el espíritu. De ahí lo pasamos a la otra firma, donde vemos diferentes firmas de zarabanda. También vemos firmas de Ochosi, San Norberto, las enqueles de zarabanda que aparecen aquí a los costados, el endokin. Y así, implorando en contra de nuestro enemigo. Dicen Kiako, Kiako, dice Abue, dicen Androla, dicen Cunalombo, dicen Vaya Pa, dicen Sara, dicen Tambatilanga, dicen Paquecuenda, dicen Cheche, Londokin, dicen Yaya, dicen va con licencia, dicen Tom Fumbe, Carriajo, que cuenda, dicen en Longanga, dicen de lo yo, dice que son, dicen Fumbe, dicen Bacheche, que son Inquísima Longo, que va a uriar, dicen los mundeles, dicen porque yo va, dicen manda Carriajo. Rayo parte criumba de lo yo. Dice, tú vas a uriar, dicen los mundeles, dicen porque yo manda. Dice, yo soy, dicen Montata, dice Iraca, dicen Batalla Mundo, dicen de Munda Praca, Yacana, Funda, en Kele, Kuna Manguaco, Yacunana, Fulumba, Dima, Dima, Yaleco, Canayacoca, Yasolimba, Duramamba. Dicen Yaca, dicen Crumba, dicen Brundanga, Baguinda Vela, Saquempeño, Rompecompone, son los propios, somos nongo en que mismo en bala, son los propios indoques lo que cuentan en combo. Y yo dicen Ganga. Es cierto que estos trabajos lo puede hacer en realidad cualquier persona rellenando un helele, ya que estos heleles son mágicos. Ellos pueden servir para limpiar a las personas, para ofrendas y a la vez para hacer malos trabajos. Estos heleles se pueden llevar, sellarse con cera y llevarse al cementerio, en el campo finda o en finda, y enterrarlo como si fuera a enterrar a la persona. Estos trabajos pueden ser, como dicen, muy buenos y ellos pueden resultar en realidad fantásticos para realizar cualquier trabajo en contra de nuestros enemigos. La importancia que tienen todos estos rituales es que nos remontamos a cientos de años atrás. Los heleles, parte fundamental en la brujería o la hechicería de los mayumberos o anguleros, como son conocidos. Si bien estos heleles pueden estar preparados por 7 días consecutivos, el palero los va aprendiendo y va pidiendo en contra de su enemigo que lo destruya o que lo coja un alcahueto, que lo coja un carro. Eso es lo que pide el gangulero. Se dice que arriba en ganga no hay sentimiento, el gangulero nunca tesia o tesi. Estas formas primitivas que demostramos a ustedes han sido un tabú a través de cientos de años. Hoy en día lo demostramos a ustedes para conocimientos de todos. El palero prepara el trabajo en un playbook
donde los criollos cubanos lo hacen. Muchos paleros cubanos prenden fula o pólvora encima de ese pleibo con firmas o patipembas religiosas. Vemos un paño o una trenza roja, que es el ángel de la guardia de la persona al cual le estamos amarrando. Estos geleles pueden ser llevados, como hemos dicho, al cementerio, pueden ser enterrados en la propia enganga o pueden estarse atendiendo durante todo el tiempo. Muchos ganguleros dan de burial una gallina prieta a estos trabajos, a estos geleles. Otros ganguleros dan un susu, un gallo, y así el palero va pidiendo cada vez que pone una empemba, una vela, lo que quiere que le suceda a la persona y sobre todo cerrándole los caminos. Esto va a estar funcionando de esta manera para así lograr lo que el palero quiere, ya que este enemigo ha estado perjudicándonos a nosotros. Por eso siempre es bueno aprender cómo es que se trabaja estos trabajos y así usted va a poder usted solo realizar ciertos trabajos si verdaderamente usted no es palero. Simplemente coja dos geleles, dos huevos, le saca la yema y la clara, esa yema y la clara las une juntos, le quema el nombre de la persona. Muchos paleros lo escupen y otros paleros van echando, como hemos dicho, pimienta criolla, pimienta china, pimienta de Guinea, tierra de cementerio y hasta la tierra de donde vive esa persona. Así va a invocar al ángel de la guardia de esa persona para mantenerlo aguantado y que no lo pueda defender. Cuando trabajamos de esta forma, nos damos cuenta que verdaderamente estamos delante de un trabajo bien primitivo, donde el gangulero, de una forma o de otra, mantiene en secreto sus formas de trabajo. Estos geleles, como hemos dicho, pueden ir enterrados al cementerio con el nombre de la persona siempre quemado. Los nombres nunca se ponen escritos y se dejan. Los nombres cuando se ponen en la brujería se tienen que quemar y se escriben en papel de traza, papel de cartucho, lo que llamamos los cubanos papel de cartucho, que es el papel amarillo ese de la bolsa. No cabe duda alguna que los ganguleros en realidad realizan malas artes y que de un modo o de otro se ven muchos de ellos atormentados por espíritus que lo están induciendo a hacer malas artes. Por eso siempre tenemos que evitar el obsesamiento en esta religión, porque todo lo que podamos hacer en un futuro puede ir en contra de nosotros. También muchos ganguleros echan caicoma, hueso de muerto, dentro de ese lele. Usted coge un lele, le echa todo lo que yo le dije, lo pone en una cazuelita de barro, lo prende y pide en contra de su enemigo. Esto lo puede hacer por 7 días consecutivos y si lo puede prender en la madrugada, mejor. En la noche, mejor. Así logra vencer al enemigo. Muchas veces ese enemigo capaz de destruirlo a uno, no solo en los pensamientos, sino en brujería que le pueden estar haciendo. Yo creo que una vez más hemos podido entender lo que es estos trabajos. Ahora echa el tabaco que fumó para que los espíritus tengan, como dicen, que fumar. Esto va a estar de un modo o de otro alimentando a los espíritus, ya que los espíritus se están alimentando de la yema y la clara
que hemos revuelto y a la vez hemos echado en todo en finda, tierra de cementerio, pimienta de Guinea, pimienta criolla y pimienta china. Y hemos buscado la tierra de donde vive esa persona. Hemos prendido fula y vamos a prender fula, pólvora, para así arrear a esos inquisis malongos que hemos llamado de Lenganga. Yengue, Saramagüe, piango, piango, llegó, yengue, Saramagüe, con mi maña llegó, yengue, Saramagüe. Y con dos carabelas, yo vengo, piango, piango, con dos carabelas, yo vengo de muy lejos, con dos carabelas, ay, escucha, ya me cuento. Las engangas son poderosas cuando hacen trabajos verdaderos. Las engangas o los espíritus se rigen por los convenios o tratados o las patipembas que presenta el gangulero. Prende fula y así envía a los inquisis malongos que se hurien o se coman al enemigo. Y se da recuerdos, dicen por allá. Saludos a los tataíta allá y en Gueyo. Y nunca se dediquen a hacer el mal, pero apréndanlo. Porque alguna vez en su vida tendrán que defenderse. Tatiraca, batalla mundo. El que nunca miente.